con, con toda la vergüenza del caso, pero sin tener ninguna posibilidad de resolverlo. Hoy vamos a tener clase de 1 a 2 de la tarde, porque a las 2 tengo otra vez asamblea de escuela. Como yo probablemente no se los había contado, no sé si está claro para ustedes, pero yo era interino hasta abril, que gané el concurso. Que si alguno de ustedes es representante de la asamblea, pues votó en el concurso. Tal vez votó por mí, no lo sé y no me lo puede decir y no lo debería preguntar. Pero entonces eso me obliga a ir a las asambleas. Es una cosa obligatoria, no me puedo quitar el tiro. Yo planeé el semestre sin saber si iba a ser propietario o no. Lo planeé en mi condición anterior y cambió ahora. Entonces se quedó cruzado con el curso. Si yo lo hubiera sabido, obviamente le hubiera pedido a Diana que tuviéramos la clase por la mañana, no por la tarde. Entonces así son las cosas. Es una lástima. De hecho, yo sé que es de hecho injusto para ustedes porque, bueno, les corta el proceso. Pero yo voy a dictar la clase de 1 a 2 y probablemente les haga algún video en diferido para que lo vean después. También siempre es muy útil si tienen preguntas, porque si tienen preguntas podemos tener un diálogo cada uno por aparte. En eso, y también, bueno, les hago la excitativa de que utilicen el horario de atención, ¿verdad? Es decir, los profesores nos pagan horario de atención en la universidad y es un derecho de los estudiantes ir a horario de atención. Siendo así, vamos a hacer el redondeo sobre la Escuela de Frankfurt y la teoría de la Escuela de Frankfurt. Para retener, hay 4 conceptos que son los conceptos maestros de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Es decir, y aquí creo que es importante también porque a la altura del 4º año de la carrera, ustedes tienen que saber que un elemento importante en la construcción de la tesis es que los conceptos tienen que ser usados de manera rigurosa, ¿verdad? Es decir, todavía ustedes puede ser que por desconocimiento o porque todavía no han terminado esa parte de la clase, usen indistintamente conceptos que vienen de universos teóricos e intelectuales distintos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto que es muy normal que en trabajo social se utilice indistintamente pobres, vulnerables, trabajadores, personas trabajadoras, ¿verdad? Y eso viene todo de universos intelectuales distintos, ¿verdad? O que se usen distintamente clase social y estratificación social, por ejemplo. Y eso también viene de universos intelectuales distintos. Ya a estas alturas, digamos, hay algunos conceptos que si alguien los usa, si ustedes los usan en el futuro, ya eso significa que ustedes están haciendo una inscripción a un determinado campo conceptual y tienen que lidiar, digamos, con los problemas y las virtudes y los límites que tienen todos los campos conceptuales, ¿verdad? Por ejemplo, en una tesis que van a defender unas colegas de ustedes dentro de poco, el marco conceptual que usan es aparato ideológico del Estado, por ejemplo, de Althusser. Entonces ya ahí uno dice, bueno, claro, el marco es Althusser, ¿verdad? Y hay otros que usan otros marcos, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte de la clase del curso es importante retener los conceptos centrales, ¿verdad? Habíamos dicho los conceptos maestros de la Escuela de Frankfurt. Industria cultural, este es el santo diseño. Si usted usa el término industria cultural, es una referencia obvia a la Escuela de Frankfurt. Personalidad autoritaria, muy importante, muy interesante, que está íntimamente ligado al video que ustedes vieron, al video del experimento de Milgram. Entonces, además, yo voy a preguntar, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes habrían dicho que no o habrían llegado hasta el final? ¿Qué creen? Profe, yo a medio camino me hubiera detenido, como lo hicieron algunos del video. ¿Usted cree que a medio camino se hubiera detenido? Ujú.
Sí, es que ahí de hecho la explicación porque nosotros buscamos como la explicación del video y decía que era como que la gente lo hacía porque tenía esa figura de autoridad, pero yo digo, a veces uno es medio opuesto, ¿verdad? Y no le hace caso a la figura de autoridad, pero está muy cruel, o sea, yo considero, y todos lo comentábamos, que no hubiéramos llegado a los 450 voltios como lo hacían esos locos. Claro, pero fíjense que cuál, alguien podría, muy bien, bueno, muy buena intervención, Bernardita, y muy bien que hayan estudiado por su cuenta. Pero alguien podría hacerle una objeción a esa intervención que acaba de hacer Bernardita. Hay un problema ahí, que es interesante o objetable filosóficamente. ¿A alguien se le ocurre? No, Judith, No, no hay hoja de comprensión de lectura. no sé si tiene que ver como precisamente la figura de poder y como que al principio ellos les dijeron que si querían participar y dijeron que sí, entonces como vamos a decir que no, pues sí, ya dijimos que sí, ¿verdad? Al principio. Y aparte, al final fue vacilón porque hablaba sobre que de las personas le hicieron casos a una persona que ni idea de quién era, pero solo tenía una bata blanca. Entonces, es como cuando uno va al doctor y le dice, bueno, deje de comer leche, y uno le hace caso y ni siquiera sabe por qué, digamos. Siento que es algo parecido así. Eh, y por eso es que tal vez se justifica el que las personas hayan seguido a pesar de todo. Claro, está bien. Digamos, esa es una de las tesis, de hecho, del concepto de personalidad autoritaria, ¿verdad? Digamos, la personalidad autoritaria dentro de que las podemos ver de una vez que estamos en esto. Ya que entramos por aquí. Aquí ustedes pueden ver, digamos, una serie de definiciones de lo que la personalidad autoritaria es, ¿verdad? Por ejemplo, la adhesión rígida a los valores convencionales, la sumisión a la autoridad, la sumisión incondicional a la autoridad idealizada del grupo al que se pertenece, la agresividad, castigar duramente a quienes violentan los valores convencionales, el desprecio hacia los individuos imaginativos, hacia lo poético y lo subjetivo, la superstición y la estereotipia, la idea de lo que ahora le decimos teoría de la conspiración, ¿verdad? Es decir, la paranoia, la idea de como que el mundo está movido por hilos ocultos, de la importancia de la dicotomía fuerte-débil, la destructividad y el cinismo, ¿verdad? Una inclinación hacia la destructividad, hacia el pesimismo de la naturaleza humana, a proyectar eso en tus propios impulsos, ¿verdad? Esta es la definición de personalidad autoritaria, luego volveremos sobre eso. Y la personalidad autoritaria hace referencia no a un individuo, sino a una sensibilidad, digamos, una sensibilidad generalizada en el mundo contemporáneo. Y el experimento de Milgram calza perfectamente con las teorías de Adorno y Horkheimer porque considera, y también igual que con las teorías de Hannah Arendt, sobre todo en un texto que se llama La banalidad del mal, que no estoy seguro si ustedes lo tuvieron que leer con Gray. Gray pone a veces a leer Arendt, pero no estoy seguro si La banalidad del mal lo tienen que leer. En el sentido de que el mal no es una persona monstruosa, ¿verdad? Sino que el mal es una persona que sigue órdenes. Y hay un problema en el argumento de Bernardita, decir, bueno, yo probablemente hubiera llegado hasta la mitad, pero no hubiera llegado hasta los 400. ¿Cuál es el problema de ese argumento? Y profe, que igual participó, hizo sufrir a la otra persona. O sea, fuese un voltaje pequeño o alto o mediano, igual participó del experimento. Claro, muy En bien, este caso, Fabricio. es del autor, la irracionalidad. Claro, muy bien, muy bien. Fíjense qué interesante, porque, claro, el problema es, no, ¿quién fue? Noelia dice, claro, hay un primer problema que es, uno aceptó ir al experimento y cómo luego va a decir que no. Ya ahí hay un primer momento donde aparece la personalidad autoritaria, porque es que uno ya aceptó ser parte de un grupo, entonces, ¿cómo va a salirse de ese grupo? Y la segunda, lo que dice Fabricio es muy interesante, que es, ¿por qué sería mejor
alguien que llegó hasta el voltaje de 50 que alguien que llegó hasta el 400. Es decir, ¿cómo haces esa contabilidad? ¿Verdad? Porque en realidad la pregunta que tendría que hacerse uno es, ¿cómo? Si a mí me piden que electrocute a otra persona, solo porque me lo pide alguien que parece estar revestido por la autoridad, lo hago, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Porque además, fíjense que es muy interesante, porque a veces uno no hace algunas cosas, digamos, por miedo a las consecuencias, ¿verdad? Que es, por ejemplo, qué sé yo, no estoy hablando de nadie en particular, pero es muy sabido, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a decir nada y no voy a hablar con el profe, no voy a criticar lo que el profe hace porque luego me pone entre ojos, ¿verdad? Y entonces yo no quiero pelearme con el profe porque me va a poner entre ojos y eso es malo para mí. Entonces, no hago algo, ¿verdad? O acepto una arbitrariedad del profesor porque, porque es que luego eso tiene consecuencias y de las que yo no las quiero sufrir, no las quiero vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Hay gente que hace cosas porque hay consecuencias. Ahí podríamos tener un debate sobre si el miedo a las consecuencias es un argumento suficientemente fuerte para hacer algo, que es un debate interesante. Y hasta qué límite entonces es aceptable eso, ¿verdad? Por ejemplo, si uno sufre un asalto con un amigo y tiene algo muy valioso y lo entrega, uno podría decir, bueno, yo lo hice porque me daba miedo a las consecuencias, que es que me apuñalaran o que me mataran, en cuyo caso entregué esta cosa muy valiosa que yo tenía. Y ahí uno le parecería razonable, ¿no? Como que en ese caso el miedo a las consecuencias es un argumento válido, ¿verdad? Es decir, es preferible perder algo valioso que tener la posibilidad de perder la vida o tener un daño de larga duración. Entonces, uno diría, puede ser que sí. Pero en este caso, en el experimento Milgram, lo que es más interesante es que no hay consecuencias. No hay ninguna consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de decir que no? Ninguna. ¿Verdad? Y que se enojara el señor que le estaba diciendo que lo hiciera. Esa es la única consecuencia. ¿Verdad? Y sin embargo, la inmensa mayoría llega hasta el final, llega hasta los 400, pudiendo decir que no. ¿Verdad? En el otro ejemplo, en la hoja de lectura que vimos la semana pasada, que les dejé encargada la semana pasada, que es sobre un caso local, ¿verdad? Sobre la denuncia de torturas en las prisiones en el año 2014, que estuvo ligado a un ajusticiamiento en sitio en las cárceles. Y creo que es un ejercicio interesante para pensar para ustedes, en la medida en la que muchas trabajadoras sociales trabajan en el sistema penitenciario, es parte de las cosas que puede ser que profesionalmente les toque hacer ustedes en el futuro. Por ejemplo, ahí hay casos donde la policía lo que argumenta es que a mí me dijeron que lo hiciera, ¿verdad? Y la pregunta es, si la autoridad de alguien, sea cual sea, te ordena hacer una cosa que es repugnante, moralmente repugnante o contraria a la condición humana, ¿por qué no decís que no? ¿Por qué no decís que no? ¿Verdad? En este caso es muy interesante porque no hay consecuencias y aún así la gente lo hace, ¿verdad? Suponiendo que le estás haciendo daño a otra persona, ¿verdad? Y en el caso de Auschwitz, que es lo que le interesa a Adorno, en el caso de los campos de concentración, porque la pregunta que una de las, digamos, este grupo de intelectuales, Adorno, Horkheimer, Marcuse, estuvieron muy marcados por la experiencia del nazismo, porque ellos mismos tuvieron que salir de Alemania, tuvieron que huir de Alemania, se fueron a Estados Unidos. Pero yo creo que es una pregunta también muy interesante para los latinoamericanos, en la medida en la que la historia de América Latina
ha estado muy marcada por la violencia política, ¿verdad? Por las dictaduras militares. Solo en Centroamérica tenemos, en el último periodo hemos tenido 4, ¿verdad? Dictaduras. Y en Bolivia 2, y en el Caribe 2 más, es decir, y bueno, y una de las discusiones que está ahí en el mainstream del país es qué tan autoritario es Rodrigo Chávez o no, si el país podría derrapar o no en un autoritarismo similar al de Bukele en El Salvador, ¿verdad? Eso es una discusión, yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, sé que es una cosa que se está discutiendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos órdenes? Esta es la pregunta. ¿Por qué nada más no decimos que no? ¿Verdad? Inclusive si las consecuencias fueran odiosas para nosotros o peligrosas, en el caso, lo que Adorno se pregunta es ¿por qué nadie se detuvo? ¿Por qué nadie dijo que no? Porque la gente seguía recibiendo órdenes, porque la gente al final se movió de Polonia a los guetos, aceptó las insignias, luego aceptó subirse a los trenes, luego se organizó un sistema industrial organizado para producir 6 millones de personas muertas o incineradas en los campos. ¿Cómo fue eso posible? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de sociedad hace eso posible? ¿Verdad? Pero en América Latina nos podríamos hacer unas preguntas similares, es decir, ¿cómo fue posible el campo de concentración en el Estadio Chile durante la dictadura de Pinochet? ¿Cómo fue posible la masacre del Zumpul en El Salvador? ¿Cómo fue posible el genocidio en Guatemala? Es decir, ¿cómo una sociedad puede hacer eso? ¿Verdad? Y una de las respuestas de Adorno es que en el mundo contemporáneo hemos construido esto que se llama la personalidad autoritaria, que no quiere decir que es una confusión como que normalmente uno tiene cuando oye por primera vez el nombre, no quiere decir qué tipo de personalidad tiene un dictador, no es ese tipo de cosas, ¿verdad? No es como esa pregunta psicológica como si el dictador estaba loco o no, ¿verdad? No es eso. Lo que él dice es, en las sociedades del capitalismo contemporáneo, en las sociedades donde hemos sido socializados a través de la industria cultural, hay un elemento común que es la personalidad autoritaria. Y esa personalidad es el tejido de nuestra época, que es el descubrimiento que hace Arendt cuando escribe Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal, que es la que ella se da cuenta. Eichmann es el responsable de los campos de concentración, uno de los responsables de los campos de concentración en Alemania. Y lo que se da cuenta Hannah Arendt es que Eichmann es cualquier tipo. Es decir, que ella esperaba ver un monstruo, un tipo monstruoso, digamos, vil, y en realidad ve un tipo que la descripción que ella hace es que es un poco tontillo, inclusive. Es decir, que es una persona cualquiera, ¿verdad? De hecho, por debajo de la media, ¿verdad? Eh, y que toda su argumentación para defender lo que hizo es que él estaba recibiendo órdenes. Él hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque eso quiere decir que hay algo en el tejido de nuestra sociedad, hay algo en nuestra cultura que permite que cualquier persona se transforme en alguien. Cualquier persona, ¿verdad? Y que es también lo que quería que vieran en la lectura sobre las torturas en las cárceles costarricenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como esta es una carrera de trabajo social, es relativamente normal que, o bueno, por lo menos en mi experiencia docente, ha sido muy normal que muchas de mis estudiantes sean, por ejemplo, hijas de policías o hijas de gente que trabaja en el sistema penitenciario, policías penitenciarios, sus padres y sus abuelos. Es bastante normal que mis estudiantes sean así, ¿verdad? Y es en esos centros penitenciarios donde ocurren estos hechos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que quiere transmitir Arendt? Eichmann puede ser cualquier persona, puede ser el vecino, puede ser el papá, puede ser el tío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad, hay una forma de construir la personalidad que se construye sobre la base de estos valores, ¿verdad?
la dirección rígida, los valores convencionales de las clases medias, la sumisión a la autoridad, la agresividad, la superstición, la dicotomía fuerte-débil, ¿verdad? Es decir, para que aparezcan los monstruos tiene que haber un tejido que permitió que esos monstruos fueran educados, ¿verdad? Hay otras autoras, más en la tradición feminista, digamos, en otro código, en relación con Adorno y Horkheimer, que por ejemplo no están hablando de Auschwitz, que es lo que le interesa a Adorno y Horkheimer, sino que están hablando de la forma en la que está construido el patriarcado, y hablan, por ejemplo, de la pedagogía de la crueldad, es decir, que eso que a uno le parece monstruoso, por ejemplo, de la violencia de género, tiene que ver porque hay una larga socialización, una pedagogía, donde la forma de enseñar es la crueldad. Y por eso es que aparecen estas personalidades que parecen monstruosas, pero es porque es largamente tolerada y largamente soportada una enseñanza a través de la crueldad. Esta es la idea. Y bueno, creo que en esta clase vino la profesora Amanda Mesén cuando estaba explicando el reglamento contra el hostigamiento sexual. Amanda decía una cosa que a mí siempre me parece muy lúcido de su explicación, que ella señala que hay un error en estas expresiones que se usan como para referirse a la agresión sexual como loco, maniático, o una tendencia a monstrificar a los agresores. Y ella dice que eso más bien dificulta mucho la identificación de la agresión, porque justamente es que no son monstruos. Ese es el punto, ¿no? Sino que hay una pedagogía, un tejido social, una sensibilidad de larga data que tolera y que aupa y que promueve y que organiza ese tipo de comportamientos. Y por eso es que son posibles. No hay ninguna monstruosidad en ello, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que quiere transmitir Adorno y Horkheimer con esa teoría de la personalidad autoritaria. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la personalidad autoritaria? ¿Cómo es que se construye? Y aquí regresamos al concepto de industria cultural, que era el primero que habíamos hablado y habíamos hablado un poco. Pero creo que ya aquí ustedes pueden deducir la conexión. La industria cultural es el soporte de la personalidad autoritaria. Es decir, la personalidad autoritaria puede aflorar con tanta facilidad como aparece en el experimento de Milgram, es decir, 6 de cada 10 personas estarían dispuestas a electrocutar hasta la muerte a otra persona porque se lo dice a alguien con una bata, ¿verdad? Ese es el descubrimiento de Milgram. Pero cómo se construye ese tejido. Y aquí regresa el concepto de la industria cultural. Habíamos hablado antes que la clase anterior, que Adorno y Horkheimer ven una peculiaridad y digamos, si para Althusser la principal forma, el principal soporte, el principal vehículo de la ideología es el aparato escolar, ¿verdad? Entonces, por eso Althusser defiende la idea de los aparatos ideológicos del Estado, y dentro de ellos es el aparato escolar el principal aparato ideológico del Estado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tal vez no en Luis Villoro, pero en los escritos en los que se apoya Luis Villoro en la ideología alemana de Marx, para Marx la ideología, el soporte, digamos, la principal forma de la ideología es sobre todo la filosofía y la religión, ¿verdad? Digamos, serían como las principales. Lo que Adorno y Horkheimer introducen en el terreno del pensamiento filosófico y sociológico, y a mí me parece que es un extraordinario aporte de ellos, digamos, un aporte notable, que dice que no, que el principal aparato ideológico que nosotros tenemos es la industria cultural. O sea, en la forma del capitalismo tardío, en la forma del capitalismo moderno, la industria cultural es la encargada de la producción de la ideología. Yo les había dicho que hay un problema de traducción. En español se dice industria cultural y así se usa y todo el mundo entiende qué quiere decir eso.
pero en realidad la traducción correcta tendría que ser industria del entretenimiento. Esa es la traducción correcta, pero no la usen porque nadie va a entender de qué están hablando. Y entonces aquí viene el asunto. Lo primero es que uno podría hacer una especie de paralelo entre las formas artesanales de producción, ¿verdad? En el capitalismo previo a la revolución industrial y las formas industriales de producción, ¿verdad? Entonces, en las formas artesanales de producción predomina la existencia de un productor directo, ¿verdad? Que es el que realiza el conjunto de la operación. Y por eso es que es tan lenta, ¿verdad? Porque tiene que realizar el conjunto de la operación. Y este productor directo además es propietario de sus propios medios de producción, ¿verdad? Del andamio, de la rueca, de los aparatos de labrar, ¿verdad? Y también es propietario de los saberes asociados a la producción. Del conocimiento de los materiales, de las maderas, del teñido, ¿verdad? Y en la producción industrial no funciona así, ¿verdad? Bueno, y además la producción está asociada a una demanda muy específica, ¿verdad? Que puede ser normalmente la artesanía, bueno, es una necesidad muy específica o es algún tipo de necesidad lujosa, ¿verdad? Digamos, para las clases ricas de la sociedad. Las formas industriales de producción están asociadas a otra cosa, porque lo que hay es una masa de productores directos, ¿verdad? Que se le llama proletariado. Hacen solo un pedazo de la operación, no hay nadie que pueda controlar el conjunto del proceso, ¿verdad? Sino que hay una suma de tareas particulares, individualizadas, ¿verdad? Y digamos, los trabajadores son expropiados en un triple sentido. Son expropiados de sus medios de producción, no son propietarios de los medios de producción, son expropiados de su producto, es decir, no pueden definir el carácter y los objetivos del producto, y son expropiados de sus saberes, es decir, no conocen el conjunto de los elementos. Ahora, ¿qué es lo que quiere transmitir Adorno y Horkheimer? Que nosotros podríamos hacer una similitud entre la ideología moderna, la ideología del capitalismo tardío, que autores que son posteriores a la Escuela de Frankfurt, pero son seguidores de la Escuela de Frankfurt, como Frederick Jameson, consideran que el posmodernismo es la ideología del capitalismo tardío. Pero uno podría hacer una analogía entre la producción de la ideología con la industria cultural y la producción de la ideología religiosa, en el sentido de que, y por eso es que Adorno y Horkheimer no ven en la religión, como lo ve Marx al principio, como lo ve Hegel, la principal forma de la producción de la ideología. A ellos les parece que la cosa va por el cine, por la tele, por la radio,
¿verdad? Que ahí es donde se produce ideología y se produce industrialmente ideología. Porque la ideología religiosa tiene las características de la producción artesanal. Y aquí una pregunta que si quieren me responden y si quieren no me responden, que es, ¿alguno de ustedes participó en la procesión de Semana Santa, siendo pequeño o siendo pequeño? Ninguno. Yo sí, bro. Fabricio, Noelia. ¿Quién les hizo el traje? Mami. La mamá, ¿verdad? Claro, ¿y cómo es esa producción? ¿Y de qué salieron? ¿De palabra o de angelito? Si quieren no me dicen, no tienen por qué decirme. ¿De palabra o de angelito? Nadie. Bueno, de esas cosas. Sí, de palabra. De palabra, dice Noelia. Bueno, sí, eso es normalmente lo que les toca a los niños, el salir de palabra o de angelito. Pero bueno, si no es adulto puede salir de otra cosa, ¿no? De soldado romano, o puede salir de Cristo, puede salir de María Magdalena. Y si ustedes se fijan, fíjense qué interesante cómo funciona eso. Porque conectado con otras cosas que hemos discutido, bueno, la procesión tiene, ¿verdad? Claude Lévi-Strauss dice que para quien vive el mito es real, ¿verdad? Y por lo tanto el mito tiene que repetirse, ¿verdad? Y la fuerza, digamos, de la Semana Santa es que es la repetición del mito una vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Y eso lo mantiene actualizado. Y es muy interesante también, fíjense la cantidad de energía y de tiempo que las personas, que también pueden ser personas muy humildes, con pocos recursos, invierten en este momento. Pero más la interesante es que es una producción artesanal y todo el montaje de la Semana Santa es una producción artesanal, ¿verdad? Es decir, es la misma comunidad la que monta el estrado, la que hace los vestidos, ¿verdad? Normalmente es la mamá o el papá, quienes producen la vestimenta, ¿verdad? Es la misma comunidad la que produce el tinglado, ¿verdad? El lugar donde va a ocurrir la muerte de Cristo y su subida al cielo. Y también la misma comunidad la que produce, por ejemplo, todos los adornos que hay alrededor del rito, ¿verdad? Y entonces tiene la forma de la producción artesanal, pero si ustedes se fijan, también el rito religioso como tal tiene la forma de la producción artesanal, ¿verdad? En muchos sentidos, el sacerdote es un artesano, es decir, él es dueño digamos, de los mecanismos con los que se produce la ideología, tiene que tener conocimiento del libro en detalle y el pasaje adecuado, tiene que tener una técnica para hablar, ¿verdad? Tiene que tener una retórica suficiente para mantener en atención, digamos, a la gente durante la misa. Y también el acto mismo, ¿verdad? Es también artesanal, digamos, el coro y la música y todo eso. Entonces, digamos, la forma de la producción del acto religioso es muy artesanal, está muy vinculada a las formas artesanales de la vida social. Y fíjense que el cine no es así, y la radio no es así, y la tele no es así, sino que como es una producción a gran escala, ¿verdad? Es decir, eh, no sé, Nicole Kidman o cualquiera de las actrices que ustedes piensan, no se fabrica sus propios vestidos, ni se los fabrica su mamá, ¿verdad? Sino que hay 80 vestidos para elegir en distintos estudios, ¿verdad? Hay trabajadores que se dedican solo a producir vestidos, trabajadores que se dedican solo a hacer la tramoya, trabajadores que se dedican solo a hacer el guión, ¿verdad? Y todo eso es coordinado, digamos, por distintos niveles de dirección, ¿verdad? Que asemejan mucho el funcionamiento de los capataces en las empresas, ¿verdad? Tienen distintos niveles de organización, distintos niveles de jerarquía, y todo eso es coordinado por un gerente general, digamos, por un director, ¿verdad? Entonces, el cine como tal
La producción de cine, la producción de radio es industrial, es una industria, ¿verdad? Con todas las características de una industria. Y además, digamos, son trabajadores los que hacen eso, ¿verdad? Y tienen exactamente las mismas características de la producción de, no sé, de una sandalia en masa, porque estos trabajadores, por ejemplo, son expropiados de sus medios de producción. O sea, los medios de producción no son de ellos, son del estudio, son de Universal Studios, Metro Golden Mayer o lo que sea. Son expropiados del producto de su trabajo. Es decir, al final, los trabajadores que producen las películas que nosotros vemos, les es indiferente si la película es buena, mala, regular, más o menos, si lo satisfacen, si no lo satisfacen, si es moralmente relevante o moralmente irrelevante. Es indiferente, pues es su trabajo. Entonces, producirán por igual, no sé, un drama histórico que una novela. Producirán igual Rápidos y Furiosos o de Star Wars. Les da exactamente lo mismo, ¿verdad? Y además son expropiados del saber, ¿verdad? Porque ahí cada trabajador hace su parte de su trabajo. Digamos, no se ocupa, digamos, un gerente, que es el que hace el conjunto de la mirada y que tiene un objetivo, y ese objetivo es producir beneficio para la empresa, ¿verdad? Por eso, una de las cosas es que para nosotros es muy patente, pero para Adorno era una cosa que le costaba mucho entender, ¿verdad? Justamente porque es el momento en el que la actividad artística es subsumida por la lógica de la producción capitalista, por la lógica de la producción industrial, es porque el arte tendría que producir beneficio, ¿verdad? Y si el arte queda subsumido bajo la forma beneficio, pierde su carácter emancipador. Eso es lo que señala Adorno. ¿Qué quiere decir? Que se transforma en una mercancía. Eso es, ¿verdad? Y que tiene la peculiaridad de que la industria cultural tiene la peculiaridad de que produce mercancías ideológicas. Esta sería la idea. Es decir, cuando vemos Rambo o James Bond o cualquiera de estas películas, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Si la industria cultural es una industria, ¿qué es lo que nos da esa industria? ¿Cuál es el valor de uso de esa industria? Porque está claro cuál es el valor de cambio. El valor de cambio es 3,000 colones cuesta la entrada a ver una película. Está bien, valor de cambio. Pero ¿cuál es el valor de uso? ¿Verdad? Uno diría, entretenerse. Por eso es una industria del entretenimiento, ¿verdad? Entretenerse. Pero que, y aquí es donde Adorno trata esta idea del entretenimiento, del amusement, que es una palabra en inglés. Porque hay una cosa que es diferente de las sociedades capitalistas, de las sociedades previas al capitalismo. Habíamos hablado que Aristóteles decía que, bueno, que la filosofía surge, bueno, de varias cosas, pero el primer soporte de la filosofía es una cosa que él le dice anabausía. Anabausía, en inglés, en griego. Y anabausía tiene dos palabras, a y anabausía. Entonces, a es privativo, ¿verdad? Privativo. ¿Qué quiere decir privativo? Que es A es sin, lo que no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, como átomo, es lo que no tiene partes, ¿verdad? Acéfalo
aquello que no tiene cabeza. Y entonces anabausia significa a es sin, y nabausia puede ser traducido como burro, puede ser traducido como bestia de carga. Entonces el ocio es aquello que no tienen los burros, aquello que no tienen las bestias de carga. Eso significa anabausia. Es decir, Aristóteles quería decir, para que hubiera filosofía tiene que haber ocio, dice la palabra, ¿verdad? Ocio, tiempo en el que usted no está trabajando, ¿verdad? Y del ocio surge el entaumasen, el asombro, y de ahí surge luego la filosofía, ¿verdad? Pero él dice, bajo la organización capitalista de la existencia, ya no hay ocio. De hecho, fíjense que esa palabra ocio es una palabra que está cargada de manera negativa, valorativamente. O sea, uno no puede usar la palabra ocio de manera positiva. De hecho, si yo les dijera a ustedes, es que a mí me parece que el grupo de cuarto año es un grupo ocioso, probablemente ustedes me tendrían que reportar a la Defensoría Estudiantil, ¿no? O a la Asociación de Estudiantes, y probablemente ganarían un conflicto conmigo. Si yo sostengo que el grupo es ocioso, porque ocioso en nuestra sociedad es negativo, ¿verdad? Es sinónimo de como de vago, pero también de vicioso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que bajo el capitalismo lo que tenemos es tiempo libre, no tenemos ocio, tenemos tiempo libre. Esa es la expresión que se usa, no se usa ocio, no se usa tiempo de ocio, se usa tiempo libre. ¿Libre de qué? Libre de trabajar, ¿verdad? El movimiento obrero moderno se construyó en el siglo XIX, en un momento en el que se trabajaban 16 horas o más, ¿verdad? Y se construyó sobre la base de una consigna que eran 8 horas de trabajo, por eso es que se trabaja 8 horas, 8 horas de sueño, 8 horas para dormir y 8 horas para lo que nos plazca. Esa es la consigna histórica del movimiento obrero y es la razón por la que se celebra el 1 de mayo y se conmemora el 1 de mayo en todo el mundo, ¿verdad? No 16 horas, sino 8 horas. ¿Por qué? Porque son 8 horas para trabajar, 8 horas para recuperar las energías, para volver a trabajar, y 8 horas porque la vida son esas 8 horas, ¿verdad? Y aquí es donde está la cultura, la actividad política, la militancia en el sindicato, la vida, no sé, las organizaciones deportivas, ¿verdad? O lo que uno quiera, ¿verdad? O nada, tirarse al cielo a ver estrellas, lo que uno quiera. Para lo que uno quiera, son esos 8 horas. Pero para Adorno, como ya está conquistada la jornada de 8 horas y para él le parecía irreversible la jornada de 8 horas, nosotros ya sabemos que eso no es irreversible. Y de hecho, en nuestro país se está discutiendo la posibilidad de extender la jornada de trabajo. Pero él decía como que el capitalismo había ganado la vuelta, porque ya era un hecho que las 8 horas para hacer lo que nos plazca era un hecho para los trabajadores, y en esas horas estaba la militancia política, la militancia sindical, la educación deportiva, aprender un instrumento, ¿verdad? Entonces lo que construyeron es una industria que se ocupa del tiempo libre y tiene todas las características de una industria. Entonces, los trabajadores producen 8 horas de trabajo, recuperan sus 8 horas de trabajo, y durante las 8 horas de tiempo libre son presas de otra industria, que es la industria del entretenimiento,
donde lo que se hace es consumir mercancías ideológicas, ¿verdad? Que eso es lo que hace el cine, la televisión, la radio, ¿verdad? Entonces, los autores dicen, la industria cultural puede jactarse de haber actuado con energía, de haber erigido como principio la transposición del arte a la esfera del consumo, de haber liberado el amusement de sus ingenuidades más molestas y de haber mejorado la confección de las mercancías. Cuanto más total ha llegado a ser, cuanto más despiadadamente obligado a todo outsider a quebrar o entrar en la corporación, tanto más fina se ha vuelto hasta determinar una síntesis de Beethoven con el Casino de París. Y finalmente tiene una intervención sobre los dibujos animados que estaban empezando en ese momento, este texto de 1930, creo que es en la industria cultural. No, mentira, eso es año 47, año 47, año 50. Es decir, estamos, o sea, en la industria de las caricaturas ya 30 años, en ese momento más o menos. 30 años, 20 años. Dice, los dibujos animados eran en una época exponentes de la fantasía contra el racionalismo. Ahí está pensando en la fábula, sobre todo. Hacían justicia a los animales y a las cosas electrizadas por su técnica. Pues pese a mutilarlos, les conferían una segunda vida. Ahora no hacen más que confirmar la victoria de la razón tecnológica sobre la verdad. Hace algunos años tenían una acción coherente que se disolvía solo algunos últimos minutos en el ritmo endiablado de los acontecimientos. Su desarrollo se asemejaba en esto al viejo esquema del slapstick comedy, que es como la comedia de golpes o de situaciones sin como donde la gente se cae y así. Pero ahora las relaciones de tiempo han cambiado. En las primeras secuencias del dibujo animado se anuncia un tema de acción sobre el cual se ejercitará la destrucción. Entre los aplausos del público, el protagonista es golpeado por todos como una pelota. De tal forma, la cantidad de diversión organizada se transfiere a la calidad de ferocidad organizada. Los sensores autodesignados de la industria cinematográfica, unidos a esta por una afinidad electiva, vigilan la duración del delito prolongado como un espectáculo divertido. La hilaridad quiebra el placer que podría proporcionar en apariencia la visión del abrazo y remite a la satisfacción del día del pogrom, del día del linchamiento. Si los dibujos animados tienen otro efecto fuera de acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo, es el de martillar en todos los cerebros la antigua verdad, de que el maltrato continuo, el quebramiento de toda resistencia individual es la condición de la vida social. El Pato Donald en los dibujos animados, como los desdichados en la realidad, reciben sus puntapiés a fin de que los espectadores se habitúen a los suyos, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque está conectado con el asunto de la personalidad autoritaria, que es por qué la gente acepta la agresividad y por qué acepta cumplir órdenes que son odiosas, ¿verdad? Porque es que lo hemos visto mil veces hacer, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos los hemos visto, reído, aplaudido, llorado con ellos, ¿verdad? 10,000 veces, desde que somos niños, ¿verdad? Desde que prendemos la tele, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno aprende cuando ve, o sea, el Pato Donald, o Tommy Jerry, o todas estas cosas? Di que la vida es eso, que la vida es agresión, ¿verdad? Y que por lo tanto lo que uno puede hacer es sufrir las agresiones adultamente, ¿verdad? Ya no es la idea del valle de lágrimas religioso, que ha perdido fuerza, color, dinamismo, ¿verdad? Sino que es eso, es Tommy Jerry, ¿no? Es decir, pasan, ¿verdad? Las agresiones son parte de la vida. Y fíjense que inclusive la industria cultural tiene la capacidad de subsumir a la ideología religiosa. Primero porque los aparatos ideológicos de los estados religiosos tienen su propia industria cultural, ¿verdad? Tienen sus propios medios de comunicación, periódicos, radios, teles, películas, ¿verdad?
sin más, digamos, creo que una de las principales producciones cinematográficas de Costa Rica es una película en esa clave, ¿no? Que es Hombre de Fe, de la vida de Keylor Navas. Pero además, fíjense que para nosotros, e inclusive para las personas con fe, la experiencia de la fe está indisolublemente ligado a la experiencia de la socialización en la industria cultural. Para decirlo rápidamente, para todos nosotros, Charlton Heston es Moisés, ¿verdad? No podría ser otra persona. Moisés se ve como Charlton Heston, ¿verdad? Jesucristo es como Jim Caviezel, la idea que uno tiene, ¿verdad? Se tiene que parecer a ellos, ¿verdad? Y no nos lo podríamos imaginar de otra forma, ¿verdad? Entonces, esa es la conexión, ¿verdad? Personalidad autoritaria, industria cultural. La personalidad autoritaria es un tejido tan fuerte como para que el mal se vuelva banal, justamente porque la industria cultural ha promovido sistemáticamente una sociabilidad que hace que todas las grandes figuras de la industria cultural sean eventualmente personalidades autoritarias, ¿no? Si usted, no sé, Batman, por ejemplo, que yo soy muy fan de la serie, Batman calza perfectamente con la personalidad autoritaria. Toda la definición de personalidad autoritaria, la definición de Bruce Wayne, la paranoia, la diferencia entre los fuertes y los débiles, la idea de proyectarse a sí mismo sobre los demás, la pertenencia al grupo, ¿verdad? El desprecio por el comportamiento poético e imaginativo, ¿verdad? Usted lee la descripción de personalidad autoritaria y dice, claro, eso es Batman, pero también es James Bond, pero también es, ¿cómo se llama? El personaje de la saga de Rápidos y Furiosos, Toretto. Es decir, si ustedes lo van viendo, esa descripción de la personalidad es la descripción de lo que hemos visto 20 veces, 500 veces en el cine, en la radio, en la televisión. Entonces, claro, esa es para nosotros la personalidad de los seres humanos, ¿verdad? Y solo es cuando aparece este gesto de autonomía que para Adorno eh, el gran pilar, digamos, y por eso es que se llama la teoría crítica de esta filosofía, el pilar de eso es Kant, ¿verdad? Es decir, Kant es el antídoto, digamos, para los efectos que tiene la industria cultural, para los efectos desagradables la, de la personalidad autoritaria, ¿verdad? Porque Kant lo que siempre ha reivindicado es el principio de autonomía de los individuos, ¿verdad? En el corazón de toda su filosofía está el valor, digamos, de la autonomía de los individuos. Y por eso, ¿verdad? Kant dice esto, es uno de los imperativos categóricos, que el imperativo categórico es tratar a las personas como fines, no como medios, ¿verdad? Y cualquier cosa que implique tratar a las personas como medios y no como fines, no puede ser un imperativo categórico. Puede ser un imperativo hipotético, pero no es un imperativo categórico, ¿verdad? El imperativo categórico supone tratar a las personas como fines y no como medios, ¿verdad? Tratar a las personas como uno le gustaría que lo trataran a uno mismo, ¿verdad? Es como el, el, el ejercicio, digamos, del imperativo categórico kantiano. Entonces, si Kant hubiera estado en medio del experimento Milgram, él del principio tendría que haber dicho no, porque esa situación es una situación donde a mí no me gustaría que eso me pasara a mí, ¿verdad? Es decir, si uno se encuentra en una situación donde uno se pregunta, bueno, si yo estuviera del otro lado, a mí me parecería bien esto que está pasando, ¿verdad? Y si la respuesta es no, entonces uno debería decir que no, ¿verdad? Para la escuela de Frankfurt, que ellos sobre todo están pensando en los años 30, en el periodo del nazismo, del fascismo, del estalinismo. El problema es que cada vez más los seres humanos tienen poca capacidad para decir que no. Entonces, y que eso es lo que hay que rescatar de la ilustración de Kant, ¿verdad?
la capacidad y la esfera de los seres humanos para decir que no lo van a hacer, ¿verdad? Porque uno siempre puede decir que no lo va a hacer. Y en eso consistiría, digamos, la condición de una dignidad, pero también que sería la reserva de dignidad, digamos, que la humanidad tiene ante sí, la capacidad de decir que no. Conectada con esto, ya aquí termino, estaría el concepto de razón instrumental, ¿verdad? Que la razón instrumental es un concepto que ya hemos hablado, pero que es importante, porque la razón instrumental es la característica que tiene nuestra sociedad donde es hiperracional con los medios, pero no discute o es irracional con los fines. Es decir, los fines no se discuten. La discusión, los ejemplos que hay normalmente usa la Escuela de Frankfurt es Auschwitz, por un lado, que es un mecanismo hiperracional de administración con un objetivo irracional. Pero es un ejemplo ahí de cómo opera la razón instrumental llevada hasta sus últimos límites. Es una hiperracionalización de los medios sin discutir nunca los fines de lo que se está haciendo. El otro ejemplo es la bomba atómica. Es un proceso súper racional de construcción de un armamento que pone en peligro la continuidad de la existencia humana, ¿verdad? Entonces ahí habría otro ejemplo de razón instrumental, ¿verdad? Que es una hiperracionalidad de los medios sin discutir cuáles son los fines para los que se hace eso, ¿verdad? Y finalmente, ciencia y técnica como ideología, que es un poco lo que hemos venido hablando, pero también, digamos, es una crítica al tecnocratismo, a la idea de que la ciencia como por sí misma podría llevarnos a alguna especie de superación moral, social, de emancipación social y moral, ¿verdad? Que es una cosa que se esperaba mucho desde el siglo XVIII, la idea de la ciencia como un motor fundamental de la libertad humana, de la liberación humana. Y es una cosa que, por ejemplo, Mary Shelley había puesto en tela de duda en Frankenstein, ¿verdad? Pero también ha sido, por ejemplo, en el Golem de Metternich, también está en tela de juicio. Bueno, cualquier película sobre revueltas de los robots, así como en Yo Robot de Isaac Asimov. Esta idea de la ciencia como un mecanismo fundamental de la emancipación ha sido muchas veces puesta en tela de juicio. Y aquí también a Adorno le parece que la ciencia y la tecnología cada vez más se usan como ideologías. De hecho, eso tiene el nombre de imperativo tecnológico. Es una cosa que critica Adorno y Horkheimer, que el principio imperativo tecnológico es la idea de que si tenemos la capacidad tecnológica para hacer algo, lo deberíamos hacer. Esa es la teoría del imperativo tecnológico. Y para Adorno y Horkheimer, esa es una de las formas fundamentales de la ideología contemporánea. La idea de que algo lo tenemos que hacer porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Que ese debate se recalentó con la discusión sobre la posibilidad de clonar el genoma humano. Digamos, con la clonación humana, ese es el debate, ¿verdad? Que es que aunque tengamos la capacidad tecnológica para hacerlo, si deberíamos hacerlo o no, aunque sepamos cómo hacerlo, ¿verdad? Y los límites, digamos, a lo que eso tendría que suceder. Y me acabo de dar cuenta que son las 2:03 y yo tendría que haber entrado a la asamblea hace 3 minutos. Entonces, vamos a quedar por acá y seguro les voy a pasar otro video para que lo vean en diferido. Y bueno, yo espero que el otro miércoles no tengamos asamblea de escuela y podamos tener la clase toda normal. Entonces, bueno.